Hola, en este video vamos a mirar un problema acerca de movimiento circular uniforme. El problema dice: encuentra la velocidad angular y la velocidad lineal de un disco que posee un movimiento circular uniforme, si su periodo es de 1.8 segundos y su radio es de 80 centímetros. Vamos a establecer los datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos que radio es igual a 80 centímetros. Como trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, pasamos centímetros a metros, dividiendo por 100. Luego, 80 dividido 100 es igual a 0.8 metros. El otro dato que tenemos es el periodo, que se representa con T mayúscula, y este es igual a 1.8 segundos, como lo indica el problema. Ahora podemos establecer las fórmulas que nos ayudarán a resolver dicho problema. Primero tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. La velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Y la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Haciendo un razonamiento tenemos que podemos invertir el periodo para obtener la frecuencia. Esta la multiplicamos luego por el doble producto de pi para obtener la velocidad angular, según la fórmula que hemos establecido. Y finalmente el valor encontrado lo multiplicamos por el radio para obtener la velocidad lineal. Veamos las operaciones paso a paso. F es igual a 1 sobre t. Luego F es igual a 1 sobre el valor de t, o sea, el valor del periodo, que es 1.8 segundos. Al resolver la división tenemos que F es igual a 0.5 periódico S a la menos 1, es decir, segundo a la menos 1. De aquí podemos calcular ahora la velocidad angular. Esta, como hemos dicho, es igual a 2 multiplicada por pi por la frecuencia. Luego tenemos que la velocidad angular es igual a 2 por pi por el valor de la frecuencia, que es 0.5 periódico segundo a la menos 1. Resolviendo esta multiplicación, encontramos que la velocidad angular es igual a 3.49 radianes sobre segundo. Ahora podemos calcular la velocidad lineal. Sabemos que esta es igual a la velocidad angular por el radio. Reemplazando tenemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular que hemos encontrado con un valor de 3.49 radianes sobre segundo multiplicado por el radio, que es 0.8 metros. Haciendo el producto obtenemos que esto es igual a 2.79 metros sobre segundo. En conclusión, la velocidad angular del disco es de 3.49 radianes sobre segundo y la velocidad lineal es de 2.79 metros por segundo. Te invitamos a suscribirte al canal para obtener más videos y activar la campanita de notificaciones. Además, si te ha gustado, déjanos un like y comparte. Además, puedes dejar tu opinión debajo en la caja de comentarios.